espazos, el 50% de Abastos 2.0, el otro 50% es Marcos Cerqueiro, que está en Santiago trabajando. Os cuento un poquito la historia. En la actualidad tenemos 3 espacios con 3 conceptos diferenciados, aunque hoy vamos a hablar del origen, porque para nosotros es el claro ejemplo de aprender a emprender. Y aunque parece que tenemos así un grupo empresarial, esta es la historia de 2 mozos y que estamos para explicaros hoy cómo nació todo, ¿no? Tenemos la taberna, que es el Abastos Origen, un local en el mercado del que vamos a centrar un poco la explicación. El galpón, que viene siendo lo más parecido a un restaurante, con mesas y sillas, donde damos de comer y de cenar. Y por otro lado tenemos el Ose Mareiro, que es un chiringuito de playa. Mientras hablo, sí que me gustaría poner unos vídeos para que vierais imágenes y contextualizar un poquito todo esto, ¿no? Marcos y yo empezamos, todo tiene una historia, todo nace, como siempre, en un bar, en una servilleta de papel. Todo hostelero tiene, yo creo, un poco siempre algo en la cabeza que le pide montar algo propio, no trabajar para otros. Esto yo creo que es algo que si hay alguien que quiere emprender, pues le estará ocurriendo. Y en base a todo esto, Marcos y yo estudiamos hace 12 años en la Escuela de Hostelería de Santiago. Nos perdimos la pista, yo seguí estudios en turismo, de dirección hotelera. Marcos emigró literalmente a Barcelona para trabajar y formarse en cocinas. Las vueltas que dio la vida es que ni siquiera en la escuela nos llevábamos demasiado bien, pero años después nos encontramos en un foro gastronómico en Santiago, nos pusimos un poco al día, realmente lo que ocurrió es que nosotros transmitimos esa idea de querer montar algo por separado y tenemos una historia muy bonita que es en el mercado de Abastos. Yo recuerdo de ir caminando y ver unas casetitas muy pequeñas, puestos o paradas, creo que le llamáis aquí en Madrid, puestos muy pequeñitos, y a mí me hacía gracia. Dije, yo que estaba buscando algo, dije, pues ¿por qué no montar aquí un chiringuito de asfalto, un bar de vinos, un bar de bocatas, un mercado? Puede tener gracia, ¿no? En esos puestos, cuando yo llamo a la señora que vendía zapatillas de casa, bragas grandes y batas, lo que me dice la señora es que había otra persona que estaba interesada en este mismo local. Esta persona era Marcos. Marcos me llamó a la media hora de yo haber llamado a esta señora que ponía ese traspasa y me dice, tú no serás un tal Yago que quiere montar en mis casetas del mercado un bar, ¿no? Dije, pues soy yo, ¿no? Ante estas casualidades, después de no vernos durante 8 años, nos volvimos y esta historia, esta llamada telefónica, pues quedamos y en este bar y con una servilleta de papel nace Abastos 2.0. Abastos 2.0 es un local de 26 metros cuadrados, dividido en una cocina y una mesa única. Marcos tenía la obsesión de montar un restaurante, pero yo quería montar un bar de vinos, una taberna. Lo primero que hicimos fue definir esto. Pues decimos, pues esto es fácil, de 12 a 3 y de 8 a 10 montamos un bar de vinos, pero a las 10 de la noche y a las 3 de la tarde nos convertimos en un restaurante de una única mesa. Claro, explicarlo esto a la gente era muy complicado. Nosotros, después de 5 años, aún no hemos sido capaces de explicárselo, pero lo intentamos cada día, ¿no? Hemos hablado aquí sobre todo de aprender a emprender y de la experiencia y de todos los fallos que hemos cometido, y de todos esos fallos, como bien es cierto, no se aprende de los éxitos, sino sobre todo se aprende de esos fracasos. Nosotros abrimos el mercado y abríamos a las 7 de la mañana para dar cafés. Vendíamos 3, que eran los que nosotros nos tomábamos. Éramos los raros, 2 chavales que montaban dentro de un mercado donde la señora Marisa vendía bragas grandes, zapatillas y batas de casa, habían montado un bar para dar de comer. Esto era algo como raro. La realidad es que nos fuimos adaptando. A día de hoy abrimos a las 12 de la mañana, tan felices por no madrugar tanto, aunque seguimos madrugando, pero no tanto, y es un poco lo que sí que quiero explicar, que hemos fallado muchas veces, ¿no? Cuando se habla de Abastos parece que todo ha sido un éxito entre un comillado, pero todos hemos vivido pues un largo camino, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues hicimos lo fácil, la cocina de la normalidad. Estábamos en un mercado, pues ¿qué íbamos a hacer? Cocina de mercado. Ya no era este movimiento de Paul Bocuse de finales de los 60 de cocina de mercado, sino íbamos un poquito más allá y hacíamos cocina del mercado, de un mercado, del de Santiago. Entonces, ¿cómo planteábamos nuestra cocina? Cada día, en función de lo que encontrábamos en el mercado, hacíamos una nueva carta, una nueva propuesta. A la hora de vinos, a la hora de taberna, no inventamos, simplemente decidimos hacer lo que todo el mundo hacía, que era pues, el concepto tapa, pero no nos queríamos encasillar en el nombre de tapas, no porque fuese algo malo, pero no nos gustaría que nos encasillasen como bar de tapas, porque también queríamos ser un restaurante. Entonces lo que decidimos fue poner un nombre que es Cociña Miúda, que en gallego es cocina en miniatura. Nosotros, Marcos, que estaba acostumbrado a trabajar en restaurantes gastronómicos, en su trayectoria, pues en Casa Marcelo, en Santiago, pues en restaurantes potentes, y lo que hacíamos era crear un plato a través de gramajes de menú degustación.
porque teníamos que probar un marisco pues a kilo, pudiendo poner una unidad de marisco, convirtiéndola en un snack, a 1 euro, a 2 euros, porque un pescado que en mesa de un restaurante funciona a 17-25 euros, ¿por qué no ponerlo en un gramaje de 40-60 a 5 euros? Y que la gente pudiese, con todos esos snacks, con toda esa pizarra, componer su menú de degustación. A día de hoy la evolución en la taberna funciona de 12 a 3 y dividimos la mesa por pases, de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 en adelante. Tenemos un menú base que parte de 21 euros, que es la creación de la suma de 3 mini platos, de 3 tapas, 2 mini pescados sin final. Claro, 21 euros es el precio inicial. Una vez allí, tú puedes decidir si aumentar pues, con platos para compartir, probar otro pescado que siempre hay en carta, acabar con una carne, acabar con postres. El precio ticket medio, en función de la capacidad comercial del tabernero o de la tabernera, puede subir hasta 50 euros. Y aquí un poco de saber qué quiere el cliente. Hay gente que simplemente quiere compartir un vino y un platito para compartir con un puñado de berberechos, o realmente quiere comer un almuerzo ligero de 21 euros o puede meterse un homenaje por 50. Otro de los puntos que a la hora de definir nuestra cocina que teníamos muy claro era la cocina de la normalidad, volviendo a esa cocina de mercado. Un poco por el tema de gestión, nos gustaba trabajar stock cero. No hemos inventado nada, no teníamos apenas capacidad de frío, no teníamos nevera, entonces bajo ese lema de cocina sin neveras, nuestra idea era, a final del día tiene que acabarse todo. Y si se va acabando algo, que no nos volvamos locos, simplemente lo borramos de una carta, eran unas pizarras, como teníamos mala letra, pusimos una pizarra electrónica, pues ligado a un ordenador, y cada vez que se acababa algo lo íbamos borrando, ¿no? Y al mismo tiempo, y a real time, pues siempre teníamos cosas en stock, y pues íbamos aumentando otras cosas. Con ese lema de cocina miúda, por un lado, cocina de mercado, d'un mercado, el de Santiago, con cocina de stock cero, cocina sin neveras, se definía un poco la cocina de abastos. A la hora del plato, no éramos grandes creativos, tal vez sí en la puesta en escena, por jugar con una informalidad, con una presentación. Para nosotros era importante contar una historia de trazabilidad, a lo mejor alguna curiosidad de la receta, del producto base, del origen de algún ingrediente, la figura de contador de historias, esa figura del tabernero que era el cocinero en sala, era importante, es una de las características que define un poco la cocina de abastos, ¿no? Que siempre está representada por una persona en sala. ¿Qué más hacíamos? No teníamos demasiado conocimiento en técnicas, tal vez lo normal, y hacíamos nuestro objetivo que la gente comiese bien, comiese rico. Nunca más de 3 ingredientes por plato, bueno, nunca, a veces 4, pero cocina de 2 movimientos, una cocina de sabor, de producto y sobre todo muy informal, y una palabra que yo creo que nos define mucho es la palabra ritmo. Todo tiene que ocurrir muchísimo rápido, ¿no? En este tramo de cambiar de bar de vinos a restaurante única mesa en los últimos pases de 3 y de 10 de la noche, aparte de echar a la gente, que esto era una tarea complicada, aquí había que cambiar todo el contexto. Entonces cambiábamos el ritmo de la música, cambiábamos la iluminación, cómo echar a toda esa gente que hay fuera, y esas 10-12 personas que han reservado la mesa única se quedan contigo, ¿no? Esto le llamábamos puerta cerrada y para nosotros era uno de los servicios más especiales, ¿no? Nuestra trayectoria, pues un poco yo creo las reflexiones que se han contado hoy. Los inicios no son difíciles, la parte más complicada sí que es la burocracia, el tema de licencias, administrativo y sobre todo la parte de pasta. Nosotros, como las películas, tocamos a 14 bancos y fue el número 14 el que nos dio ese préstamo personal a unos intereses altísimos. La evolución es que aprendes de todo esto. Ahora hemos aprendido, y sobre todo el objetivo con este quinto año es a gestionar y concebir el restaurante como una parte de empresa, sin dejar de cocinar, y nuestra figura de anfitrión, ¿no? que nos gusta recibir a la gente como si estuviera en casa. No sé si me escapa, si... ¿Sí? Vale, pues sigo. Vale. La taberna, para que nos hagamos una idea, es el último día del año del 2009, en solo 2 años, en la misma fecha, montamos el restaurante, y al año siguiente montamos un chiringuito en la playa, muy estacional y que funciona en temporada de invierno de otro concepto, pero esto es otra historia, ¿no? Sobre todo la idea empresarial y de emprendedores. Un local pensado para trabajar solo 2 personas, y en solo 1 año estábamos trabajando en ese local 9. Nos tuvimos que readaptar a todo esto. En plantilla ahora somos más de 20 en los 3 locales, y esto a nosotros pues, nos tiene unas limitaciones de tomar este quinto año como reflexión de poner números a todo esto, hacer escandallos, porque para nosotros en la taberna era, lo compramos a 1, lo vendemos a 2, porque no tenemos stock cero, nuestros escandallos eran diarios y muy rápidos.
bueno, era un modelo de negocio diferente. Recuerdo cuando en un congreso nos invitaron a contar por primera vez, después de asistir a 3 o a 4, por primera vez nos dijeron, tenéis que hablar de vuestra cocina. Y nosotros dijimos, pues la cocina de la normalidad. Claro, no teníamos ninguna firma, ningún sello a la hora de cocinar. Sí, siempre éramos un poco más a la hora de implantar conceptos, de cómo gestionar estos conceptos, pero la parte de qué cocinamos, pues decíamos, pues la cocina de la normalidad, que todo esté rico, el producto por el producto, e intentar que llegue a la mesa de la mejor forma, ¿no? Y bueno, así a grandes rasgos yo creo que esto es nuestra pequeña historia. La taberna fue muy difícil gestionar la parte de reservas porque, claro, también, no como aquí en Madrid, de 7 meses de espera, pero sí que teníamos 1 mes o 2 y la gente sí se enfada cuando hay lista de espera. Pero nosotros lo teníamos fácil, como solo teníamos una mesa, o estábamos llenos o estábamos vacíos. Entonces, tampoco era lo de la lista de espera era tan relativa como para qué, ¿no? Lo que es increíble es que en esa taberna, en esa mesa de 12 personas, pueden pasar por casa 80 personas al día, que ocurre pues casi normalmente, en los diferentes pases de horas con esos menús cortos, y por eso el ritmo es tan frenético que yo creo que hay que ser capaces de gestionar el estrés del cliente y el estrés de nuestros trabajadores, ¿no? Bueno, esta es nuestra historia. Sobre todo yo siempre digo que a toda la gente que quiera emprender, que es un sueño increíble, que no es fácil, pero no hay nada fácil, y lo fácil cae ligero, y yo estoy convencido que nosotros lo conseguimos porque sabíamos que no sabíamos que era imposible. Esta es nuestra historia. Muchas gracias.